Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para informar, opinar, enmarcar todas las noticias que hay que conocer para controlar la actualidad del día de hoy y en lo que nos afecta. Todo ello lo vamos a hacer con dos principios básicos, la valentía y el rigor, y en un ambiente general de libertad, porque sin ello lo que estaríamos haciendo es lo mismo que hacen ahora algunas telepedros. Y bueno, para telepedros ya tienen más de una docena. Así es que entendemos que hay que hacer una televisión en libertad para espectadores inteligentes. Por ejemplo, seguro que no sabíais que el gobierno ha gastado 60 millones de euros este año, que no ha terminado aún, en publicidad institucional que pues reparte como migajas, como pitas a las televisoras afines, a las que defienden a Pedro, al Fiscalote, a Begoña, a todos estos que hay así voluntarios para recoger ese testigo que hoy tiene otra muestra. Ábalos y Koldo han ingresado en prisión, ya están en Soto del Real porque han ido a ver al juez. Y le han dicho al juez, mire, que no tenemos dinero, y el juez no les ha creído. Mire que tenemos familia, tenemos arraigo familiar, y además, eso es verdad, tienen arraigo familiar los dos. El de Ábalos es un poco más amplio que el de Koldo, pero bueno, eso ya es otra cosa. Y también le han dicho, oiga, que si no nos hemos fugado hasta ahora, que lo hemos tenido bien fácil, es porque no queremos fugarnos, y hemos venido siempre que nos ha llamado al juzgado. Así es que, ¿a qué viene ahora una decisión de privar de libertad a estos dos? Pues bueno, el auto de cada uno de ellos, por separado, está basado en lo mismo. La gravedad de los delitos que les imputa la Fiscalía Anticorrupción y la proximidad de que se vaya a ver el juicio contra ellos. Ambas, las dos cosas, hacen que el riesgo de fuga a ojos del magistrado de Leopoldo Puente es mayor y por lo tanto pues los ha querido tener a disposición, y la mejor manera de tenerlos a disposición es decretar un auto de prisión comunicada pero no susceptible de fianza. Por lo tanto, pues ya están, ya se lo esperaban, porque han ido los dos con dos bolsitas, con la ropa, con lo necesario, y se han ido pues cuando ha terminado la vista y se ha escrito cada uno de los autos, el juez, el Leopoldo Puente, pues han ido en ese vehículo que ven ustedes a Soto del Real. Parecida imagen a la que vimos con Santos Cerdán. Aquí ocurre una cosa que es donde yo tengo el interés en focalizar para que ustedes capten la diferencia. Uno, es el segundo secretario de organización del PSOE que pasa por ahí, por Soto del Real. Estará en forma preventiva en prisión. Eso tiene unos plazos. El juez considera que dentro de esos plazos le encaja el juicio y la resolución de este asunto de las mascarillas para José Luis Ábalos y para Koldo García. Y segundo asunto que me interesa enfatizar. Esto no tiene nada que ver con lo de los del Prusés, por lo tanto, este es el primer diputado en ejercicio en el Grupo Mixto. Se acordarán que le echaron del Grupo Socialista y él se refugió en el Grupo Mixto. Ahí seguía cobrando, muchos nos planteábamos, pues, qué indignidad que este hombre continúe sin representar a nadie, si con una causa como la que tiene, haciendo de diputado en el Congreso. Bueno, pues esto ya no va a ser así porque es el primer diputado en ejercicio desde que arranca la democracia que, que termina, que da con sus huesos en el Hotel Rejas, en Soto del Real. ¿Cómo ha ido allí Ábalos? Pues chuleta hasta el final, porque ha sugerido a algunos periodistas de algunos medios que le conocen bien, ahora lo que tenéis que hacer es investigar a Air Europa para con ello poder implicar definitivamente a Begoña Gómez. O sea que aquí hay que estar atento porque ni Koldo ni Ábalos van a dejar esto como está. Y lo único que le interesa a la justicia que le pueden brindar Ábalos o Koldo es una aportación sobre
algunos de los que están imputados, por ejemplo Begoña Gómez, pero sobre todo respecto de las finanzas del PSOE. Eso a la justicia es lo único que tienen estos que le pueda interesar sobremanera. Así es que, bueno, iremos viendo. Tanta es el impacto de la noticia que, bueno, ahora hay que ver, como no hay precedentes, hay que ver si a este le dejan de pagar de una santa vez. Este ya no podrá votar, que era un voto que siempre caía del lado de las propuestas que hacía el gobierno de Pedro Sánchez, con ese voto ya tampoco pueden contar, y esto parece que ha sacado del letargo a la oposición, porque en el día de hoy, luego lo veremos con más calma, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP, ha convocado a los españoles. Yo que llevo aquí 3 semanas diciendo, pero hombre, ¿pero qué pasa? ¿Pero por qué no nos convocan? Pero si tenemos muchas ganas de ser convocados. Finalmente, pues resulta que hemos sido convocados a una concentración, una manifestación. Tampoco Feijóo tenía muy claro qué iba a ser, porque han tenido que improvisar. Ábalos y Koldo no, que han ido con la ropita, con la muda al juzgado, al Supremo. Pero el PP ha tenido que improvisar. Y han improvisado una especie de encuentro, concentración en el templo de Devot, el domingo a las 12 de la mañana. Dicho queda porque yo siempre me quejo aquí de que no nos convocan para que podamos salir a gritar algunas cosas en la calle que ya va siendo hora, por ejemplo la dimisión de Pedro Sánchez, y pues estaría bueno que no de muy buen grado les convide a pensar en la posibilidad de estar a las 12 el domingo en el templo de Devot. Bueno, arrancamos con la actualidad internacional. Ayer dimos un poco de casi de cualquier manera, porque la verdad es que fue una noticia muy confusa. Hay 2 guardias nacionales. La Guardia Nacional es un organismo militar, en realidad son 2 soldados, uno de 20 y otro de 24 años, que estaban haciendo servicios de seguridad y control en el centro de Washington, al lado de una de las estaciones de metro más concurridas que hay en ese lugar, que se llama Farragut West. Esto de Farragut era por algún mallorquín, sin duda, que pasó por Washington o que contribuyó a la liberación de alguna de las ciudades americanas cuando eran colonias, ¿verdad? Bueno, pues ahí fueron tiroteados. Estos 2 chicos jóvenes, militares, están en estado crítico, han sido sometidos a tratamientos de cirugía porque, bueno, pues un tirador los agredió cuando estaban en labores de vigilancia a la puerta de esa estación que les he citado. El sospechoso, que pues ahora está detenido y también en estado crítico, es un hombre que había trabajado con unidades militares respaldadas por la CIA en Afganistán. Él está en un programa de refugiados dentro de Estados Unidos y, pues, sin que hasta ahora se nos expliquen las causas, resulta que el agresor con testigos que acreditan que lo es, de estos 2 guardias nacionales, pues como digo, está en estado crítico porque le dispararon. Cuando lo detuvieron, pues fue a tiros. Bien, y de estas realidades tan peligrosas en Estados Unidos, en Washington, nos vamos a la vecina Francia, país del norte nuestro, porque hay una noticia que también tienen que conocer. El remilgado de Emmanuel Macron ha decidido activar el servicio militar voluntario en Francia. ¿Esto cuándo será? Pues a partir del verano del próximo año. ¿Qué duración tendrá el servicio militar francés? 10 meses. ¿Cuánto pagará el Estado francés a los que quieran hacer ese servicio militar voluntario? 800 euros al mes. Y esperan tener mucho éxito y que, bueno, pues que la puesta en marcha del servicio militar permita una defensa más barata y una defensa más fuerte, que es lo que se busca en tiempos de amenaza, ¿verdad? Y nos sentimos los europeos bastante amenazados. Bueno, pues hasta aquí el recorrido de... vamos a escuchar a Macron cuando lo cuenta. Sí, tenés razón. El nuevo servicio nacional se implementará gradualmente el verano que viene.
Este servicio tiene tres objetivos en específico: fortalecer el pacto entre nuestra nación y nuestro ejército, fortalecer la capacidad de resistencia de nuestra nación y consolidar el entrenamiento de los jóvenes. Me gustaría enfatizar que el servicio nacional solo afectará a voluntarios y que el corazón del servicio se conformará con jóvenes de 18 y 19 años. Bueno, no es el primer país donde esto es un hecho ya. Hay otros más que han tomado medidas parecidas, algunas no tan voluntarias como la de Francia. Vamos a volver al asunto Ábalos-Coldo. La noticia del día, sin lugar a dudas, no por esperada, menos importante, tiene una dimensión espectacular por lo que pueda venir. Y ahora ya están en la cárcel, la vida allí no es cómoda ni fácil, bueno, en fin, y ya verán cómo eso les acerca a la ópera, a cantar, ya lo verán. Y yo estoy convencido de ello. Quiero comentar, sin embargo, lo que ha pasado hoy en el Tribunal Supremo con Luis María Pardo, que es el presidente de Justicia Europa. Muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, vamos a ver, impresiones. No han convencido a nadie en ese contarle al juzgado que ellos si no se han fugado ya no se van a fugar, que no tienen dinero, que tienen arraigo. Y al final eso no ha servido de nada porque los quieren tener a buen recaudo. Eso significa que el juicio está bastante próximo. Bueno, yo creo que no han sido conscientes de que han entrado en prisión provisional un 27 de noviembre y que pueden salir de la prisión a lo mejor pues un 27 de noviembre del 2035, porque ante una prisión provisional por riesgo de fuga que puede ser prorrogada incluso cuando esté en el juicio, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no tiene apelación, por tanto son sentencias firmes y creo que no han valorado suficientemente esta entrada en prisión provisional que seguramente les va a llevar a estar en la cárcel durante al menos 10 años. Bueno, hemos visto cómo entraban, hemos visto que no les ha sorprendido, que han llevado la muda en un macuto, en fin, tal. Hemos visto que antes de entrar han dejado entrevistas grabadas en algunos medios, unas recién hechas y otras grabadas que están, según creo, no lo sé, a punto de ser publicadas o ser emitidas, como queramos. Hemos visto un Ábalos que, bueno, venía a sugerir ¿por qué no investigáis a Air Europa? Que es la mejor manera de tener pues, argumentario contra Begoña Gómez, algo debe saber en ese sentido. ¿Cómo va a ser, cómo crees que va a ser esta estancia penitenciaria tanto de Ábalos como de Coldo? Pues que están perdiendo el tiempo. Yo creo que si hubieran querido colaborar con la justicia lo hubieran hecho ya. A mí me dan a entender de que pues, han tomado esa decisión de intentar a lo mejor una nulidad en un futuro por parte del Tribunal Constitucional y que los dardos que están lanzando respecto de la mujer del presidente o de las reuniones del presidente, creo que eso ahora mismo ya poco le interesa al Tribunal Supremo, que por cierto, como digo, yo creo que estamos ante las puertas de que se pueda celebrar un juicio pues casi antes de la primavera y no creo que estas declaraciones que han hecho los medios de comunicación o entrevistas puedan llegar a ningún lado ahora mismo. La verdad es que creo que deberían haber considerado mejor la oportunidad de haber colaborado con la justicia, como ha hecho Víctor de Aldama, que las penas que se le están solicitando son sustensiblemente inferiores que las de José Luis Ábalos o de Coldo García, y veremos acontecimientos, pero por muchas entrevistas que quieran dar ya en la cárcel, han perdido el poder mediático que podían haber llegado tenido en libertad. Bueno, yo no sé si están en disposición de poder hacer aclaraciones, pero sí que hay un asunto que la justicia no tiene para nada cerrado, que es la financiación ilegal del Partido Socialista. Bueno, financiación ilegal del Partido Socialista, que como bien denunciamos aquí en este programa, tanto tú como yo, partió de esa denuncia de Carmen Pano, que conseguimos que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional pues investigase y que ahora se ha derivado en el que precisamente el juez del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional ha requerido todos los pagos en efectivo desde 2017 hasta prácticamente hoy, ¿no?, para acreditar esa posible financiación irregular. Yo creo que estamos ante las puertas de algo muy grave en España
y que tiene que investigarse. Tiene que investigarse. Creo que hay los indicios suficientes ahora mismo como para empezar a pensar de que con todo este dinero en efectivo, la procedencia del mismo no es la que se nos está contando y hay que dejar trabajar a la justicia. Es lenta en algunas ocasiones, pero en otras es rápida, porque que me crea la ciudadanía que un procedimiento de este calado lleva un ritmo bastante rápido para lo que es la justicia en España, y esto es también de agradecer al Poder Judicial. Sí, desde luego, en el Supremo no se les puede acusar de lentitud en su toma de decisiones. Pero respecto de Carmen Pano, la señora que llevó 2 bolsas, 45.000 euros en cada una, a Ferraz, planta segunda, y les entregó allí una persona que la estaba esperando, y no sabemos si se identificó o no para entrar en la sede del PSOE. Si vamos usted o yo, seguro que queda constancia. La señora Pano, pues no lo sabemos. Pero no lo sabemos porque tampoco, en fin, yo que tengo aquí que combinar las decisiones de la juez de Catarroja, que le exige a una periodista el ticket del parking, a qué hora entró y salió su coche del parking de un año atrás, pues claro, comparo las gestiones de la alta judicatura con el testimonio de la señora Pano, que primero se fue a un notario, y que luego declaró en el juzgado que eso era así, que llevaba por orden de Aldama ese dinero al PSOE. Y no ha habido ni siquiera una rueda de reconocimiento, porque esta señora, que se ha autoinculpado y tiene gran valor su declaración, esta señora dice que no sabe quién le entregó el dinero, que allá había un tipo esperándola. ¿Usted es la que me trae lo de Aldama? Pues sí, mira, aquí está. Y poco más. Pero claro, esto vamos, que el número de trabajadores de Ferraz PSOE no es el de Telefónica. Y quiero decir que una rueda de reconocimiento probablemente pues hubiera sido lo adecuado y lo prudente. Va pasando el tiempo y eso no se realiza. Bueno, opino lo mismo, ¿no? Pero sí que se abrió el melón o se abrió la posibilidad de que la justicia lo investigase, y creo que es eso en lo que nos tenemos que agarrar, ¿no? Hoy en día. Además, me parece que le han dado 10 días al Partido Socialista para que apruebe toda la documental, y creo que a raíz de esos hechos de Carmen Pano, que sí que es cierto que digamos que no se ha intentado en toda su extensión averiguar si lo que dijo era cierto, ¿no? Con una rueda de reconocimiento, con las entradas y registros, perdón, con las entradas al Partido Socialista. Lo que tampoco es menos cierto es que gracias a ese movimiento, pues hoy en día esa causa posible de financiación irregular está ya en manos de la Audiencia Nacional, y con serios indicios de que pudiera seguir hacia adelante y acabaría con una imputación de la persona jurídica del Partido Socialista por financiación irregular, que en ese momento, a ver qué sucedería en España teniendo al Partido Socialista imputado, ¿no? La verdad es que nos espera un mes de diciembre bastante interesante. Sí, desde luego. Ahora muchos espectadores se preguntan, bueno, ¿y si ahora se descubre que Ángel Víctor Torres cobró por comprar mascarillas para Canarias? ¿Y si ahora se descubre que Francina Armengol cobró por comprar mascarillas a la trama corrupta para Baleares? Esto pues al Supremo le importa poco. Esto cierra lo de Ábalos y Coldo y abre otra causa contra los que queden pendientes, ¿o es que ya no se van a investigar los otros posibles compradores con intereses pues bastardos? Bueno, la verdad es que existe una pieza, que es la pieza que se sigue por el tema de la rama de Canarias y también de Baleares, que falta el informe de la UCO. En el informe de la UCO ya se advertía de que con el nivel de documentación y de dispositivos que se tenían, que por cierto me parece que ya los tiene Víctor de Aldama, por tanto podrá ir acreditando todo lo que ha ido diciendo durante este tiempo sobre Ángel Víctor Torres, pues se podría llegar a investigar en esa pieza. Yo creo que la declaración de Aldama de hoy es muy interesante y seguramente durante los próximos días va a aportar una serie de pruebas y de evidencias que pueden contradecir la versión que ha estado dando durante los últimos meses Ángel Víctor Torres, que a mi modo de ver ha sido poco prudente
en sus manifestaciones ante una persona como Víctor de Aldama o Koldo García, que tenían prácticamente grabado a medio país. Desde luego. Y todas esas acusaciones de que se usó el dinero del suegro de las saunas ilegales para la campaña de Pedro Sánchez dentro del PSOE en las primarias, y que luego pues esa acusación nueva de que se utilizaba para el menudeo de las grandes cantidades, eso que se conoce como pitufeo, que no es más que, hombre, una gran aportación de 10.000 o 20.000 euros, se desmenuza en supuestas aportaciones de gente que no hace tales aportaciones, que son emigrantes, simpatizantes del PSOE o militantes del PSOE o amigos de la casa que están dispuestos a hacer eso para que no cante pues, la irrupción de un financiador. Todo eso es nuevo, porque hasta ahora yo no conozco que la UCO se haya percibido de este hecho. Sí, y aparte lo veo, primero habría que analizar la prescripción de lo que ha sido denunciado, porque se está hablando del crowdfunding de cuando Pedro Sánchez se sube en el Peugeot allá por casi hace 10 años. Por tanto, habría que ver si esos delitos han sido prescritos o no y qué intencionalidad tiene Koldo de venir a denunciar eso ahora. Lo que se debería haber hablado, seguramente, Javier, es el tema de las licitaciones de los contratos de las mascarillas, de las licitaciones de los contratos de emergencia, de las PCRs, de los pisos que se pagaban a las señoritas del señor Ábalos, del posible rescate de una compañía que queda ahí en el aire y que en las últimas horas está, o ha señalado José Luis Ábalos en una entrevista al Mundo, de que ha venido a decir de que si quieren ustedes investigar al uno, por decirlo así, investiguen a Europa. Pues oye, todo esto sumado es lo que deberían haber hecho referencias durante todo este tiempo y no hablarnos de la campaña de Pedro Sánchez, porque seguramente esos delitos están prescritos y ahora mismo lo que hay que centrarse es en lo mollar. Y en lo mollar es lo que ha pasado de aquí a hace 5 años o desde que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, fue a la Moncloa y convirtió un país como España en un lodazal de corrupción. Pues sí, señor. Don Luis María Pardo, un placer enorme tenerte en el programa. Te deseo una feliz tarde dentro del Lodazal, que es un sitio incómodo en el que vivir, pero tenemos una obligación, dejar este país mejor de lo que lo hemos visto. Y por eso ahí estamos trabajando en ello. Cada uno en su trinchera, pero con un objetivo claro y común. Muchísimas gracias, insisto. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, yo tenía que contaros algunas cosas más para que captéis hasta qué punto está la cosa complicada. Por ejemplo, bueno, en primer lugar hay que cantar una buena noticia, porque al parecer no se ha producido la votación, o a mí no me consta, está a punto de producirse. Sí, se ha producido, me dicen. Bueno, pues 40 votos de los diputados en las Cortes Valencianas del PP y la suma de los de Vox en esa Cámara, que creo que son 14, vale, 13 los de Vox, 40 los del PP. Han dado ya la investidura por coronada para ese hombre que ven ahí, Juan Francisco Pérez Llorca, que ya es presidente de la Generalitat, aunque pues se supone que en muy breve plazo, porque tienen todos ganas de quitarse de en medio a Carlos Mazón. Este hombre lo que ha dicho en su debate o en su exposición de lo que piensa ser su programa, pues ha dicho lo que quería oír Vox, que van a reducir el impacto de la Agenda Verde sobre el territorio de la Comunidad de Valencia, que van a ser más controladores y vigilantes de la inmigración en la Comunidad Valenciana, en fin, pues todas esas cosas que para Vox han sido nucleares y que consideran que sin un pronunciamiento claro de ese hombre en su discurso de investidura, pues se iban a pensar o a repensar si le apoyaban o no. Al final les ha parecido bien y le han apoyado, y este hombre ya es presidente de la Generalitat Valenciana. Por cierto, que decía esta mañana en su discurso que lo primero que piensa hacer si salía elegido, que ahora ya es obvio que sí, es pedir perdón a las familias de las víctimas. Eso y muchos guiños a las posiciones políticas de los de Abascal en todas las materias que han venido defendiendo en Valencia. Si esta cambra m'atorga el suport necessari per a ser investit, les meves primeres paraules com a president de la Generalitat seran
per a demanar perdó als familiars de les 229 víctimes mortals. Sí, señorías, pedir perdón. Bueno, pues vamos a hablar, ya hay gobierno en Valencia, o mejor dicho, ya hay presidente, el gobierno no ha dejado de haber en Valencia. Ya hay presidente nuevo, sustituto de Carlos Mazón, y ahora pues a ver si se nota en el impulso de las obras, de la recuperación económica, de los ascensores. Es decir, que faltaban 1000 ascensores por ser reparados. Si es que no han hecho nada en cuanto a las obras. Si es que, bueno, a ver si Pérez Llorca lo coge con ganas y esta vez de mano de Feijóo, pues van a donde haya que ir para que se corrija la inacción o la escasa acción que denuncian las víctimas de La Dana. Hablemos de la droga. ¿Por qué? Porque estamos ante un fenómeno que se nos come por las patas. Hoy, modestamente, lo que podemos hacer aquí es enseñaros imágenes de operaciones ciertas que han tenido lugar en las últimas horas. Hoy, mira por dónde, estamos en el puerto de Valencia, porque en el puerto de Valencia han interceptado un cargamento de 2 toneladas de cocaína, que venía en contenedores de fruta desde Ecuador. Es una red importante porque traían cocaína de gran pureza. Hay 4 detenidos porque pues, se conoce que en el puerto de Valencia, después de que actuaran contra uno de los mandos de la Guardia Civil en el puerto de Valencia, que parece que trabajaba para los narcos, ahora empiezan a caer grandes cargamentos de droga, 2 toneladas de cocaína, que va en esas bolsas de color azul y que venía entremezclada con esa fruta que alguien de la trama importa desde Ecuador y que lo que hace es importar droga de gran pureza. Bueno, y a mitad de los delitos, la mayor parte de los delitos de droga llevan otros delitos asociados. Yo os lo cuento siempre. Delitos de violencia, porque se producen vuelcos de droga, o delitos de explotación sexual, que pues las mismas tramas tienen negocios compartidos, a veces de drogas y a veces de prostitución, de proxenetismo, de explotación sexual, en definitiva. Este es el caso de una red de explotación que ha caído hoy y que actuaba en Barcelona y en Marbella. En total, 8 detenidos por ambos delitos, por el de tráfico de drogas y por el de manejar una red de explotación sexual. Bueno, pues no está mal el día, 2 toneladas por un lado, 8 detenidos por otro, pero bueno, es que si las penas no son agravadas, si no actuamos en cuenta de que estos delitos tienen que ser forzosamente castigados con más dureza, al final resulta que todas las redes de narcotráfico se vienen para España porque aquí esto sale no gratis, pero prácticamente gratis. Y además pues te tratan bien, con lo cual pasar por la cárcel en España es, salvo para políticos, es poco agraviante para los que se dedican al narcotráfico. Es una temporada fuera tal, ellos se cuidan de tu familia y seguramente cuando has pasado por esa cárcel has hecho galones dentro de la organización. Bueno, hasta aquí hablaros de la droga, vamos a hablar del Club de Amigos porque nos vamos a ir a publicidad y antes quiero deciros varias cosas. La primera, si habéis llegado a la conclusión de que compartimos ideas, a lo mejor la forma de acceder a que esas ideas se trasladen al conjunto de la sociedad española no es utilizar los vermús de Navidad, no, es apoyarnos a nosotros para que nosotros, que tenemos esa voluntad, hagamos de correa de transmisión de esas ideas compartidas. ¿Cómo nos podéis ayudar? Muchos se lo preguntarán, pues ya sabéis, podéis daros de alta en el Club de Amigos del Toro TV. Es tan fácil como llamar al 91 616 2464. Podéis hacernos donaciones, eso es muy interesante porque a partir de 250 euros de donación, el 80% lo recuperáis vía deducción de la renta. O sea que en la renta tenéis argumento para deducir el 80% de los 250 euros. Informaros, llamadnos. Las sociedades también se pueden desgravar, esta vez no en la renta, sino en el impuesto de sociedades. Es muy interesante y sería una pena
perderlo por no estar bien informado. Queda poco tiempo, queda el mes de diciembre y lo que queda de noviembre, claro, para efectuar esas donaciones y que queden registradas a vuestro nombre, con vuestro DNI, etcétera, etcétera, para luego poderlas deducir en la renta, como decía antes. Y luego hay una tercera fórmula para echarnos una mano, que es comprarnos lotería, porque a lo mejor hasta igual toca, y ya sabéis que vamos a estar en Oviedo el día 2 de diciembre. Pues bien, que sepáis que el tejido empresarial de Oviedo anda decreciendo a ritmo constante y muy preocupante. Cada vez hay menos empresas que eligen Oviedo como el punto de asentamiento y de negocio en el que quieren estar implantadas. Y las hay incluso que empiezan a buscar nuevos destinos donde asentar su base lejos de Oviedo. Oviedo, ejemplo durante décadas por sus empresas, pide a gritos unas políticas que favorezcan y retengan el empleo ovetense que se tiene que buscar la vida en otros lugares. Las empresas yo creo que lo que hacen es, o por lo menos lo que yo veo, por así decirlo, a la hora de yo echar una aplicación de trabajo, lo que ves es que independientemente de la cualificación que tengas o del nivel que tengas, muchos sitios la descartan sin siquiera tenerte en cuenta. Yo creo que el ecosistema asturiano presenta unos condicionantes muy buenos para la creación de empleo. Tenemos unas relativas buenas comunicaciones, quiero decir que no existe ningún hándicap para que no se genere esa actividad emprendedora en Asturias, ¿no? ¿Están cerrando industrias? Sí, claro. Bueno, con el presidente que tenemos aquí, ¿qué quieres que pase? No quiero faltar a nadie, pero es que vamos, es totalmente servil y sumiso y cautivo de las políticas de Pedro Sánchez y del gobierno central. Su única aspiración es ir a Madrid a ser ministro. Con eso ya te lo digo todo. Las empresas grandes desaparecieron, como era Unosa, Ensidesa y demás, y abren alguna empresa pequeña, pero bueno, pero no mucho. Ya no solo de la minería, sino todas las fábricas que se han cerrado y se han llevado. 6 minutos pasan de las 8 de la tarde y tenemos mucha tela que cortar. Abrimos nuestra mesa de análisis político. Lo primero, presentar a nuestros invitados, como es lógico. Doña Ana Cuartero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Doña Ana, ya lo saben ustedes, es diputada de Vox en la Asamblea de Madrid. Y don Manuel Batalla, que además de experto informático, es uno de los hombres que impulsa Acción Liberal. Sí, muy buenas tardes. En la Junta Directiva. Buenas tardes. Y bueno, vamos, que hoy hay bastante follón, me parece. Hoy hay bastante que tal. Bueno, vamos a empezar suavecito. Hay una cosa, porque la cortesía es muy importante en la vida, sobre todo cuando se habla de un fallecido, de alguien que no se puede levantar y dar un puñetazo en la mesa, aunque quisiera, que no sé si lo haría. Me refiero a Javier Lambán. Javier Lambán fue presidente socialista de Aragón, muchos años. Hombre socialista, de estos de piedra picada, que tenía sus ideas, muy bien, pero que era uno de los grandes antisanchistas y por lo tanto pues lo habían intentado todo con él. Comprarle, no comprarle, ponerle allí a la señora esta Pilar Alegría, que en fin, que no hay color, no hay comparación. Bueno, hoy se trataba de hacerle un homenaje a Javier Lambán, un homenaje porque, como recordarán, falleció. Y el colectivo Fernando de los Ríos pues le ha querido hacer un homenaje. ¿Quiénes han ido al homenaje? Ahí es donde yo me empiezo a enfadar. Porque ahí está Felipe González, Alfonso Guerra, Emiliano García Paje. Hombre, es normal, la gente veterana de su partido, del PSOE. Ahí estaba Feijóo. Bien, pero ahí es que no había algunos socialistas, pero no había nadie del gobierno. Debe ser que este gobierno, el gobierno sanchista, tiene una especie de odio post-mortem, que no es capaz ni siquiera de dar un homenaje a uno de los suyos. No, como este no era sanchista, pues que le den, deben pensar. No estaban allí. Y bueno, pues la verdad es que verle cómo se fue apagando este hombre en las últimas imágenes públicas, pues son cosas que nos conmueven a todos, En fin, pues sí, está bien que se rinda homenaje a uno de los que pues, ha dado años de su vida a la política y luego, pues mira, el cáncer no perdona, ni mira, ni tiene distingo, ¿verdad? Bueno, no sé si queréis añadir algún comentario y si no, pues vamos al tajo que tenemos
mucho por delante. En primer lugar, como decía doña Ana Cuartero, hoy es no el Viernes Negro, no, el Jueves Negro. Se les ha adelantado la cosa. Bueno, la cosa se les ha adelantado en el Congreso de los Diputados, porque hay una medida muy importante que han metido a ver si, seguro que han apretado a ver si los de Junts se atreven o no, en fin, alguien está midiendo el territorio. Era la votación de la senda de estabilidad en el Congreso y ha pasado lo que decían los de Junts, que tampoco es que sea muy de fiar, que iba a pasar, que han votado con el Partido Popular y con Vox y que por lo tanto pues han mandado a hacer puñetas la senda de estabilidad prevista. Es cierto que el Gobierno ahora tiene un mes, se abre un mes para volver a presentar esta misma senda o cualquier otra, pero lo que nos viene a certificar al resto es que no ha cambiado nada y que si esto continúa de esta forma no va a haber presupuestos. Vamos a verlo. Sí, además de los tribunales, el Gobierno ha recibido un durísimo golpe en el Congreso. Junts ha tumbado la senda del déficit, que es el paso previo a la elaboración de los presupuestos generales del Estado de 2026. Presupuestos que, por cierto, Sánchez se comprometió a presentar y hoy ni siquiera ha acudido a la votación. Junts, Partido Popular, Vox y UPN han juntado sus votos en contra del Gobierno. Podemos y parte de Compromís se han abstenido. María José Montero, antes de la votación, ha cargado contra el Partido Popular. El mundo al revés, señorías. Ustedes que gobiernan en la mayoría del territorio votando en contra de medidas que benefician a esos territorios en detrimento del Gobierno de España. Los populares, por su parte, hablan del bloqueo del Gobierno. Hoy hemos asistido otra vez a un bloqueo del presupuesto. Estamos trabajando con el presupuesto del año 2022. El Gobierno ha acreditado que no tiene mayoría en la Cámara, que está bloqueado, que no hay cuentas, que no hay leyes. El Ejecutivo deberá someter esta votación de nuevo en las próximas 2 semanas y todo apunta a que el Gobierno asumirá una nueva derrota parlamentaria. Manuel Batalla, pero Putoamo es que ni siquiera ha aparecido por ahí. No, no ha aparecido, no aparece nunca, o sea, solamente cuando le hacen preguntas y porque tiene la obligación y luego se va. Deja solo a su partido, deja solo también, si es necesario, a España, porque claro, no quiere asumir nunca la responsabilidad. O sea, no es este señor presidente del Gobierno que tenemos no es un ser responsable, porque también hay que asumir la responsabilidad cuando algo no va a salir. Cuando algo no sale como tú planeabas, pues oye, mira, también tienes que estar presente y no dejarle el marrón al Partido Socialista. Pero bueno, ya le conocemos, me alegro que no haya salido esta senda de crecimiento, esta senda de déficit, porque no es una senda de déficit, es que esto al final va a ser más aumento de déficit, a ver si con la segunda votación reflexionan un poco y nos hacen una senda de déficit un poco mejor para España. Bueno, Señora yo creo... Cuartero. Hemos comentado varias veces ya que esto es simplemente una puesta en escena política, ¿no? Una puesta en escena para que Junts pueda defender su oposición política, ¿no?, al gobierno de Sánchez y pueda, digamos, ser el protagonista, ¿no?, de la inestabilidad del gobierno para hacer frente a una Sílvia Orriols que está cogiendo muchísima fuerza y que amenaza con la desaparición de Junts. Pero vamos a hablar de la parte real de los presupuestos. Yo creo que lo que se ha demostrado ya en España es que los presupuestos generales del Estado, mientras sigamos con una prórroga automática de los presupuestos, no sirven para nada, porque la realidad es que al final todos los gobiernos, sean del Partido Socialista o sean del Partido Popular, han gobernado muchas veces, incluso la propia Ayuso ha gobernado en toda la primera legislatura en la que nosotros le apoyamos con presupuestos prorrogados de un gobierno que ni siquiera había sido suyo, sino con los presupuestos de Cifuentes. Es decir, la gran mentira de los presupuestos ha convertido la aprobación de los presupuestos generales en una simple puesta en escena política. Fijaros que la semana pasada la AIREF alertaba de algo que desde Vox venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y es que en España la senda de déficit, la deuda máxima, se incumple de forma sistemática y aquí no pasa nada. De hecho, si se hubieran cumplido los criterios de estabilidad en los últimos años, nos hubiéramos ahorrado 600.000 millones de euros de deuda. Entonces, esta es la realidad española en cuanto al ejercicio de presupuestos y en cuanto al ejercicio de aprobación de la senda de déficit. Es una pantomima.
Y yo creo que cualquiera que se ponga a analizar con un poco de seriedad estará de acuerdo conmigo en que mientras se siga pudiendo gobernar con unos presupuestos prorrogados y no pase como en Estados Unidos, que si no se llega al acuerdo para la aprobación, hay que echar el cierre y esperar a que se aprueben para que los funcionarios puedan cobrar su sueldo, pues estamos simplemente ante unos trileros políticos que están utilizando esto, en este caso, para la no desaparición de Junts. Bueno, vamos entonces al gran tema del día, ¿para qué demorarlo más? Iban muy temprano con el atillo, o sea que algo la tostada se la veían venir, ¿no? Han llegado allí con el atillo, han hecho eso que llaman los juristas la vistilla, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, quería más medidas por si acaso había alguna fuga, y se marchaba alguno de los dos, o Ábalos o Koldo, y al final el magistrado instructor Leopoldo Puente no ha querido escuchar los razonamientos de las defensas de Ábalos y de Koldo, que decían: no tenemos dinero, tenemos arraigo familiar, además si no nos hemos fugado hasta ahora es porque no queremos fugarnos, queremos venir aquí y defendernos en el juzgado, hemos venido siempre que nos han... Todos esos argumentos no han sido tenidos en cuenta. El juez Leopoldo Puente ha ordenado el ingreso en prisión de los dos. Ya está en el Soto del Real, el exministro socialista y ex secretario de organización y su escudero Koldo García, el hombre de las 1000 batallas. Bueno, la novedad, el plus, ha sido que el magistrado Leopoldo Puente ha dicho: no, de fianza nada. O sea, aquí estos van para adentro como dos campeones que son, eso sí, de forma comunicada, podrán tener visitas, pero más que eso, ninguna concesión. Las razones, pues que cree que hay riesgo de fuga, magistrado, y que además que tienen influencias y probablemente dinero fuera, y sobre todo, algo que parece que termina de convencer esa decisión, es que no han querido colaborar con la justicia. Así es que, oye, las generales de la ley. Nos lo cuenta Gloria Sacristán. El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, envía a prisión provisional comunicada y sin fianza a José Luis Ábalos y a Koldo García. El magistrado aprecia en ellos alto riesgo de fuga. Ese es el motivo principal por el que Leopoldo Puente ha enviado a ambos a Soto del Real, también para garantizar la presencia de ambos en el juicio. Ellos se han defendido tras la petición del magistrado. Aseguran que no tienen dinero, que tienen arraigo familiar y que si no se han fugado antes, no lo van a hacer ahora. Según el magistrado, existen bastantes indicios de que los acusados cometieron los delitos por los que se les acusa: integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Sin embargo, ha sido el alto riesgo de fuga lo que ha llevado a Leopoldo Puente a tomar esta decisión, que también reclamaba anticorrupción. El magistrado es contundente. Destaca que hay suficientes evidencias de que el exministro de Transportes y su exasesor disponen de recursos económicos bastantes para emprender y sostener la fuga, y que además cuentan con contactos internacionales más que evidentes. Y todo ello por la gravedad de las penas reclamadas. Para José Luis Ábalos, el fiscal pide 24 años de prisión. Para Koldo García, el Ministerio Público solicita 19 años y medio de cárcel por la compraventa fraudulenta de material sanitario durante la pandemia. Lo cierto es que Ábalos ni siquiera su condición de diputado ha logrado salvarle de la cárcel, algo que él mismo ya sabía. Ha entrado al Supremo cargado con una mochila, igual que su exasesor Koldo García, y sin embargo su salida ha sido muy distinta. El exministro de Transportes se convierte así en el segundo exsecretario de organización del PSOE que ingresa en la cárcel acusado de corrupción después de Santos Cerdán. Señora Cuartero. Pues yo la verdad es que estoy deseando que vuelva Santos Cerdán también a la cárcel de Soto y que los tres tenores empiecen a cantar, si quieren, dirigidos por David Azagra. La banda del Peugeot. Bueno, yo creo que con todo mi respeto, yo creo que podrían ser tres grandes tenores, ¿no? Porque además ya han empezado a cantar, ¿no? Incluso antes de sentarse en el banquillo. Hoy Ábalos pues ya ha lanzado el dardo sobre Begoña Gómez y el rescate de Air Europa, y Koldo
también ha lanzado el dardo de que efectivamente el padre de Begoña Gómez había financiado esas primarias del Partido Socialista con 100.000 euros. Veremos a ver todo lo que cantan, porque dicen que la cárcel de Soto tiene la virtud de que afloja bastante la lengua, ¿no? A mí lo que me ha sorprendido... Pues es de lo más fino. Es de lo más fino. Que tenemos en el país. Pero a mí lo que me ha sorprendido verdaderamente han sido las declaraciones de Feijóo, vanagloriándose de no haber presentado una moción de censura contra este gobierno. Dice, los números no daban, el tiempo me ha dado la razón. No, señor Feijóo, no le ha dado la razón. Lo único que se ha demostrado es que nunca ha liderado la oposición al gobierno más corrupto, al peor gobierno que ha tenido España en democracia. Así que yo espero que se decida a liderar la oposición y que no siga esperando a que le caiga el gobierno. Luego hablaremos de Feijóo, pero antes usted hacía mención a una cosa que publica el diario El Mundo, que ha hablado, pues así que iba para adentro con Ábalos, y Ábalos es el que le sugiere al periodista del Mundo y le dice, hombre, investigar a ir a Europa, que sería como abrir el melón, ahí podemos llegar a Begoña, podemos llegar bien llegados, lo cual da pie a pensar que bueno, si tuviera alguna prueba ya la habría puesto sobre la mesa. Y bueno, pues debe saber cosas, eso sí, es muy probable. Bueno, yo no dudo que Ábalos sepa cosas sobre Begoña Gómez, porque recordemos que Ábalos era el secretario de organización del PSOE, el número 2 de Pedro Sánchez, o sea que algo de contacto puede tener y algo de información. También era ministro de, creo que era de Transportes, me parece. Sí. Y, ojo, Air Europa es del sector del transporte, también ahí puede haber indicios. La verdad, a mí lo que se me caería la cara de vergüenza si fuera del Partido Socialista es que dos secretarios de organización en prisión, y además tenemos la lacra, porque esto lo tenemos todos los españoles, de tener ya a un diputado en prisión provisional, comunicada y sin fianza. O sea, es decir, que este gobierno es una vergüenza. Que haya que presentar una moción de censura, probablemente estaríamos en un buen momento. Pero claro, a ver si también los de Junts tienen el arrojo suficiente también de apoyarla, porque es que si no hay números, pues tampoco presentarla sería útil. O sea, pero para eso lo primero tiene que haber alguien, tenemos que encontrar a quien la presente. Exacto, primero, pero bueno, primero también quien también te la pueda apoyar, porque claro, también tendrá, aquí no es antes presentarlo y decir, oye, voy a distraer la atención con una moción de censura y ya está, sino hay que... Se presenta para ganarla y para quitar a esta lacra, no para una cuestión meramente mediática. Pues no, porque ya bastante mediático esto les está desgastando al PSOE como para darles un baloncito de oxígeno. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Antes, sépanlo, Ábalos va a dejar de cobrar como diputado a partir de mañana pues ya no va a poder votar más, porque claro, el voto de Ábalos era importante para la mayoría de Sánchez, siempre votaba lo mismo que cuando era del Grupo Socialista. Nos vamos a publicidad y a la vuelta os cuento la propuesta de movilización de Feijóo. Le he pedido a un amigo que tengo en Elche que me compre una palma, porque voy a salir cantando Resucitó, resucitó. Se ve que hoy es importante que se rían de uno en el Congreso, aunque sea diciendo Anatop, porque ha sido la burla y hoy ha cogido carrerilla Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué os convoca? Nos convoca. Yo pienso ir, no me pierdo ni una, la convoque quien la convoque, pero ir a pulmón libre un día soleado, espero, el domingo, a decir Sánchez, lárgate y escóndete cuanto antes, vamos, eso nos lo deben. Yo llevo aquí semanas exigiéndolo, pero ¿qué espera la oposición para sacarnos a la calle? ¿Qué más? ¿Cuántos más tienen que ir a la cárcel? Bueno, pues finalmente, a lo mejor no, el tono no es el que a mí me hubiera captado más interés, pero bueno, oye, esto es lo que hay, con estos bueyes hay que arar. ¿Qué dice Feijóo? Que el domingo a las 12 en el Templo de Devot nos convoca, vamos a escucharlo. A todos los ciudadanos que quieren hablar y a los que Sánchez no les da voz, les pido que nos concentremos de forma abierta y cívica, no para beneficio de ningún partido, sino en defensa de España. El Gobierno está llamado a los
está llamando a los españoles a protestar contra los jueces. Yo les convoco a hacerlo contra los corruptos y contra todos aquellos que los sostienen. Este domingo espero a los ciudadanos en una concentración cívica y abierta a todos, a las 12 de la mañana, en el Templo de Devot de Madrid. Bueno, pues bien, pues ya está. No costaba tanto, digo yo. Xavier, pues yo no voy a ir. Bueno, pues no vayas, Porque... pero yo sí voy a ir a esta y a la que convoque Rita de Singer. ¿Sabes Pues quién mira, era Rita de Singer, no? Sí, La total, cantadora. Total. Pues mira, yo prometí, después de la concentración que hubo en Sol contra la ley de amnistía, en la que Feijóo contrató un DJ, no sé si lo habrá contratado ya, para llevarle al Templo de Devot, y lo llenó de banderas de Europa, prometí que no volvía con el Partido Popular a una concentración en contra del gobierno. Que demuestren que de verdad son capaces de hacer oposición real, porque llevamos mucho tiempo escuchando que nos digan que hay que apoyar al Partido Popular, que hay que unirse, y nosotros se lo hemos dicho muy claro. Un segundo, por supuesto, que nos uniremos con el Partido Popular, un segundo después de que de verdad abandone a Sánchez. Porque abandonar a Sánchez no es solo hacer esta concentración, poner un DJ y que al final parezca que aquello es una fiesta. Abandonar a Sánchez es no volver a hablar con él, abandonar a Sánchez es emprender todas las acciones posibles, tengan o no tengan una aritmética adecuada, y expresar a los ojos de todos los españoles, no de los ciudadanos, de los españoles, una oposición real, y que todo el mundo se dé cuenta de que en España hay una oposición que está unida en contra del gobierno socialista, aquí, en Europa y en el ámbito internacional. Todo lo que no sea eso son paños calientes, que es lo que lleva, lo que mejor sabe hacer Feijóo, que por eso dice que se enorgullece aún hoy de no haber presentado nunca y no haber apoyado nunca una moción de censura contra Sánchez. Pasará a la historia por eso. Yo, a diferencia de Ana, yo creo que todas las movilizaciones contra el gobierno son bienvenidas. O sea, no podemos poner el acento solamente en las cosas que nos separan, porque en el fondo, al final acabamos viendo que no hay una oposición unida. Vamos a ir a los hechos. Mira, vamos a ver, estamos en una sociedad en la cual la gente al final va a ver hechos y dice, pero vamos a ver, ¿cómo decís que estáis en contra de Sánchez? Unos porque le apoyan alguna medida en el Congreso, otros porque le dan oxígeno mediático, como decimos en esa terminología que gusta tanto usar. Yo digo, hay que unirse en todo, hay que unirse tanto en las manifestaciones que convoque el PP como las que pueda convocar Vox. Eso es lo que de verdad daría una unidad a la oposición en este país, y sí que podría provocar que cierta gente también pidiera incluso una moción de censura o forzar al gobierno para que convoque elecciones, viendo que la cosa se le puede ir de madre. Aún así, también yo me alegro, ¿sabes?, de la movilización que ha propuesto Feijóo, ¿sabes? Me da igual que ponga un DJ, que ponga tal, porque también quizás a lo mejor ellos son de la opinión de no solamente cabreo, sino también un poco de unidad, de, vamos a llamarlo, buen rollo, que tampoco está mal. Porque es que también es un poco de todo. Las cosas para que salgan bien, y algo tuve que ver con aquella manifestación de sociedad civil catalana en Barcelona, 1 millón de personas en la calle contra el independentismo. Para que salgan bien las cosas hay que planificarlas. No se puede el jueves por la tarde, decir, bueno, el Templo de Devot el domingo a las 12. ¿Por qué? Y seguir huyendo de Colón porque le da miedo la foto. Porque habrá poca gente. Porque a lo mejor es eso lo que alguien pretende, no lo sé. Es igual. Hay que ir a todas. Hay que ir a todas, ese es mi planteamiento, y hay que gritar las pocas veces que nos dejan, porque quiero recordaros los valientes que han ido a Ferraz a gritar esto, las que han tenido que pasar. Lo sé, por experiencia personal que estuve yendo allí. A mí me gasearon. O sea, también que los que gasearon. El primer día que sacaron los gases, estaba yo allí, que soy un individuo bastante peligroso, como os podréis imaginar, y me gasearon. Pensé que nunca iba a vivir yo semejante cosa, me acordé de aquellos de que corrían delante de los grises. Bueno, pues yo me he ido porque la policía, no corriendo, la verdad me fui tranquilamente andando, no estaba dispuesta a ponerme a correr delante de una policía que venía
a pegarnos siguiendo las órdenes de Marlaska por un delito que no habíamos cometido, simplemente por expresar la opinión al gobierno, y me fui tranquilamente andando a recoger mi coche. Pero te aseguro que es una experiencia que yo jamás pensé que iba a vivir en España. Yo creo que, mira, lo que se vivió allí en Ferraz, en parte, yo creo que, vale, estaba así la famosa UIP, ¿no? Y al final, en el fondo, también yo creo que también pues, se decía que había infiltrados, también había alborotadores, eso también es cierto, que había gente que iba así. Pero lo que yo me quedo, sobre todo, más de esa época era que había gente que se manifestaba. De hecho, todos, o sea, cortar todas las noches. Ferraz, Marqués de Vadillo, que siempre me confundo. De Urquijo, que siempre me confundo eso, de Urquijo. Incluso alguna vez se llegó hasta Princesa. Pues a mí me parece muy bien. También hubo una manifestación que acabó allí en Ferraz, que fue con la sede del Parlamento Europeo. Y eso también es bueno. O sea, nos hemos estado movilizando y yo creo que tenemos que seguir haciéndolo. Ya sé yo que organizado de forma rápida, pues hombre, es que hemos conocido hoy la noticia, ¿vale? Que puede resultar un fracaso, pues quizás puede resultar un éxito, pues también, porque a lo mejor aprovechas el instinto inicial de rabia, enfado, que como esperes dentro de 2 semanas ya te estás poniendo con que la gente no tiene espíritu reivindicativo y tiene mucho espíritu navideño, que eso también puede ocurrir. No hay tiempo material para que la manifestación sea exitosa en términos de cantidad de personas. A mí eso me da igual, ¿eh? A mí si la oportunidad me la dan, voy. Claro. ¿Qué dice Abascal, por cierto? Pues ha tirado de sutil ironía. Dice que solicita protección de testigos para Ábalos y Koldo ante las posibles amenazas de la mafia de Sánchez. Vamos a verlo. Que lo único que nosotros queremos es que el señor Sánchez pueda tener un juicio justo. Y de paso, que el señor Ábalos y el señor Koldo puedan disfrutar de un programa de protección de testigos, porque no sabemos de lo que es capaz la mafia de Sánchez. Bueno, pues vamos a ir avanzando, porque no todo es esa manifestación, ni mucho menos. Hay unas declaraciones de Koldo muy interesantes que explican 2 grandes asuntos oscuros, escabrosos. Había dinero de las saunas de gays y prostitución y muchachos brasileños y marroquíes, como decía ayer, lo escuchábamos aquí, Villarejo, el que era comisario, pero ahora parece que es agente de la tía o no sé qué. Bueno, pues ese dinero llegó a financiar la campaña de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE. Bueno, pues algunos opinan, antes hemos tenido un invitado que decía no es relevante porque está prescrito. Pues a ojos de abogado seguramente es una percepción sólida. Ahora, yo creo que a efectos de opinión pública es interesantísimo saber si el dinero mugriento de las saunas financió la candidatura de Pedrito, pues es muy relevante. Y sobre todo me ha parecido más relevante saber cómo blanqueaban ese dinero, porque claro, cuando llega el suegro y pone 10.000 pavos, según dicen algunos, si lo dejan así, en que hay un donante de 10.000 pavos, tendrán que registrar el nombre y eso va a ser un canto. Y había un coro de emigrantes, simpatizantes, militantes, tías, abuelas, que se prestaba a dar su nombre para que los 10.000 se fueran troceando. El pitufeo se llama de eso. Lo que era de 10.000, pues acaba siendo de 1.000, pero luego acaba siendo de 500, pero luego de 250, y al final queda en que nadie ha cometido ningún delito. Vamos a escuchar cómo lo cuenta Koldo. Bueno, pero Sabiniano, usted me ha dicho que aportó 100.000 euros. Lo que dijeron es lo que hicieron. Yo no sé si hizo esa entrega o no la hizo. Fue lo que yo oí. Se lo escuchó a Pedro Sánchez. Estaban Pedro Sánchez, me acuerdo que estaba Paco Salazar. Bueno, pues en ese círculo que estaba cerca de él. Entonces, bueno. Pedro Sánchez y Paco Salazar dijeron que Sabiniano Gómez aportó 100.000 euros. Sí, que iba a aportar 100.000 euros. Pero luego le dijeron que los habían aportado, ¿no? Luego lo que sí que oyeron y demás, no, eso ya está hecho, ya está gestionado. Manuel.
Pues, sin habla. Pues sí, la verdad, o sea, es que a mí esto de las saunas esas encima conflictivas que sirvieran para financiar el PSOE, la verdad, me sorprende. Y luego el postureo de nuestro presidente del gobierno saliendo diciendo, no, yo voy en contra de la prostitución, yo soy feminista, tal, bueno, que yo defiendo a las infancias, como la llaman la gente de izquierda, ya veo. También ha habido... En esas saunas parece ser que había cosas también oscuras ahí. Y la verdad da de verdad un poco que pensar que el dinero de esas saunas sirvieran para financiar a un partido. Todo esto, claro, presuntamente, o sea, no vamos a afirmarlo tajantemente, pero la verdad, como se confirme, dejaría en muy mal lugar a Sánchez y a toda la izquierda. Bueno, realmente la izquierda es que ya tiene un mal lugar, o sea, ya no hay más. Bueno, yo creo que más que mal lugar se pueden confirmar y habrá que investigar delitos. Primero porque efectivamente si se estaba produciendo prostitución infantil en las saunas habrá que investigar esos delitos. Y si el dinero de la campaña de Pedro Sánchez para las primarias procedía de ese negocio totalmente ilegal y delictivo, pues también habrá que investigar no solo por la financiación irregular, sino por haber hecho uso de dinero ganado en un negocio que es absolutamente, además de moralmente reprobable, profundamente delictivo, ¿no? Y esto nos lleva al entorno en el que se ha movido Pedro Sánchez en toda su vida política, toda su vida familiar, ¿no? Y quedan esas piezas por caer. Si veis, se va estrechando el círculo. En el primer círculo ha caído el fiscal general, el siguiente círculo son los secretarios generales y sus colaboradores, y dentro de muy poco vamos a llegar a ese último círculo en el que están Begoña Gómez, David Azagra y todo el entorno familiar que rodea al presidente del gobierno, y que yo siempre he dicho que dejará caer a unos y a otros en el momento que sea necesario. Pero lo que está claro es que Koldo tiene mucho que contar, y no solo desde el punto de vista de delitos que se hayan podido producir, sino también desde el punto de vista político. Yo creo que Sánchez debe de estar tan aterrorizado por unas cosas como por otras, porque estoy segura de que Koldo y Ábalos manejan muchísima información acerca de reuniones mantenidas, no solo con Herri Batasuna, con el PNV, con muchísimos otros actores políticos, de lo que estoy seguro que no tienen ninguna intención, porque quizá el peso judicial no haga caer al gobierno, pero desde luego el peso político que pueden conllevar todas esas conversaciones, negociaciones, acercamientos, no dentro de España solo, sino, como también vamos a saber muy pronto, Venezuela, todos esos países del Foro de Sao Paulo, pues pueden ser muy importantes para hacer caer de una vez el gobierno del señor Sánchez. Sí, solamente esto va a avanzar si hay delatores, porque si no, bueno, oye, es muy difícil que las cosas se consigan. Como los relatores de la ONU, pero con D, ¿no? No, delatores. Sí, delatores. Los delatores o aportadores. son tipos como Aldama, que hoy ha ido a la Audiencia Nacional y ha dicho, a ver, Periquito, venga, Ángel Víctor, a ver, tienes motivos para estar preocupado, porque toma declaración, toma grabación, toma conversación. Ha llegado a decir hoy Aldama que es que Ángel Víctor Torres utilizaba, para llegar a ser ministro, que era su obsesión, según Aldama, utilizó el haberle hecho favores a la trama comprándole las mascarillas de Canarias. Una lógica que Ángel Víctor Torres rechaza por ridícula, por patética, pero ya veremos cómo acaba lo de Ángel Víctor Torres. Por cierto, que también Aldama le ha echado una paletada de eso que estáis pensando a Marlaska y otra a Salvador Illa, que ya era hora. Yo, es que de verdad... Bueno, vamos a ver qué ha pasado con Aldama. El comisionista Víctor de Aldama declara de nuevo como imputado en la Audiencia Nacional por la trama de las mascarillas. En esta ocasión asegura ante el magistrado que sí se reunió con el entonces presidente canario y ahora ministro Ángel Víctor Torres para negociar la compra de mascarillas para las Islas Canarias en plena pandemia. Por eso ha aportado todo tipo de detalles sobre el encuentro y alguna prueba. Se ha aportado alguna prueba. Y avisa, Ángel Víctor Torres debería estar preocupado. ¿Tiene que tener miedo? Debería estar preocupado. Asegura que es prudente y que continúa colaborando con la justicia. La prudencia la tengo yo como he tenido hasta ahora. Sigo colaborando con la justicia desde el minuto 1. Sin embargo, el ministro por eso he estado hoy, por eso he contestado a todo el mundo, cosa que otros no contestan y se acogen a su derecho de no declarar. Yo declaro. El comisionista sigue teniendo miedo. ¿Tiene miedo?
el de siempre. Con este gobierno no se puede uno esperar cualquier cosa. El ministro Torres responde a Aldama. Dice no estar preocupado en absoluto. Es una vaca que no da más leche y decirle al señor Aldama que preocupado en absoluto. Yo en absoluto. A pesar de que no solo Aldama, sino la propia UCO hace referencia en su informe a una cena el día 15 de julio de 2020 en el restaurante Jai Alai, a la que supuestamente asistieron, además de Torres y el comisionista, José Luis Ábalos y Koldo García. El comisionista además ha revelado al juez Ismael Moreno que Torres exigió ser ministro por sus favores a la trama de las mascarillas. Era un tema que le obsesionaba, unas acusaciones que hacen reír al ministro. Ahora habla me tengo que reír de un encuentro en el año 20 en el que yo lo que quería era ser ministro. Es que cabe mayor situación inverosímil. Año 20. Aldama garantiza que pronto habrá nuevas noticias al respecto. Pronto tendremos nuevas noticias, ¿no? Más pruebas. Sí. Manuel. Aquí ya de nuevo, otra vez, aquí ya otro que apunta, unido a todo ya al ministro que tenemos hoy durmiendo en Soto del Real. La verdad es que a mí lo que más me duele de todo esto es ver cómo, si se confirma, cómo a los ciudadanos, mientras nos decían estaros en casa, no os mováis, comprar mascarillas, ellos, y con un estado de alarma, no sé qué, no sé cuánto, ellos mientras tanto urdiendo una trama de mascarillas y de... O sea, encima es que de un producto que era en aquel momento, que quiero recordarlo, que era un producto muy escaso, que sobre todo al principio... Y muy caro, o sea, por eso, porque es que era escaso, o sea, y es de verdad deprimente esto, o sea, totalmente. De verdad, y todo para, pues, según dice Aldama, que también lo tendrá que probar con otras afirmaciones, para que el por aquel entonces presidente de Canarias sea ministro. Pues la verdad es que, joder, si te vendes por mascarillas, pues macho, ya es preocupante. Bueno, no se venden por mascarillas, se venden por la pasta que han trincado gracias al negocio de las mascarillas. No es que las mascarillas les importe nada, pero bueno, Ángel Víctor Torres es un personaje siniestro, amigo de la masonería, inaugura hace nada un templo masónico, quiere crear el Museo de la Masonería en Tenerife, es decir, es un personaje absolutamente siniestro que se enriquece y ayuda a enriquecerse a otros con el negocio de las mascarillas y que pedía nada menos que un ministerio a cambio, ¿no? Este es el personaje del que estamos hablando, con lo cual cuanto antes se siente en el banquillo de los acusados y le deseemos, como dijo Abascal, un juicio justo como a Pedro Sánchez, pues mucho mejor, porque esta es la calaña de la gente que ha rodeado a Pedro Sánchez y de los que se han ocupado de esa cogobernanza en el COVID mientras nos mantenían a todos encerrados en casa, en un estado de alarma absolutamente ilegal. Esta gente estaba de fiestas, hacía negocios con las mascarillas y se dedicaba a su mayor gloria personal, ¿no? Así que, pues ya te digo, cuanto antes juicio justo y también a aflojar la lengua a Soto. Decía Miguel Ángel Rodríguez. Por cierto, le guarda a usted una sorpresa y a usted otra. La suya. Ayer el aguijonazo lo dio el propio Ábalos. A ver, en tiempos de pandemia, ¿quién estaba viviendo en el piso oficial de ministra que tiene usted asignado? Porque no tenían derecho a hacerlo. Hoy respondía de esta guisa Yolanda Díaz. Que en pandemia yo vivía con el entonces mi esposo y con mi hija. Y es público y notorio que en pandemia 5 mujeres nos dejamos la piel en el Ministerio de Trabajo para salvar a empresas y a trabajadores. Esto es lo que hemos hecho en pandemia. Lo que creo es que el señor Ábalos tiene la oportunidad de explicar ante la justicia lo que estaba haciendo él en pandemia. Y como saben todos ustedes, como es público y notorio, vivo con mi hija sola en estos momentos. Comentario. Bueno, pues que no sabemos entonces de quién planchaba tanto, ¿no? Porque ella salía diciendo que planchaba y planchaba y planchaba en esa casa y si solo eran 3 tampoco hay tanto que planchar, Yolanda, para 3 personas. Bueno, a mí yo estoy deseando saber quiénes estaban allí.
y si, como David Azagra, cuando se alojó en la Moncloa, también habían tenido que dar de baja su teléfono móvil para que Hacienda no se diera cuenta de que estaban residiendo en España cuando tenían supuestamente sus residencias fiscales en otros sitios que no sé, podemos llegar a imaginar, República Dominicana, cosas así exóticas y bonitas, ¿no? O sea, esto es toda una tomadura de pelo, así que, Ábalos, por favor, cuéntanos ya quién vivía, pon un tuit, como no está incomunicado, yo creo que o nos pone otro tuit o que le dé el recado. De hecho, ya le ha ido a ver una novia. ¿Ves? Pues entonces a la novia, que por favor cuéntale, porque estamos deseando saber quién estaba en casa de Yolanda Díaz. Eso te ha sorprendido, ¿eh? Que vayan las novias allí, que bueno, habrá una retaíla. O las sobrinas. Seguro que han ido muchas sobrinas como también. Las familias de alguna etnia que cuando tienen a uno allí entrullado van todos a la puerta y esperan a ver cuándo sale del vis a vis la mujer. Para ti tengo una cuestión casi pericial. ¿Qué pasa con el peritaje de Cerdán? Lo llevó para decir que lo que Koldo le había grabado estaba manipulado y le han dicho en el juzgado que no es. Vamos a verlo. Tan solo unos días, la defensa de Santos Cerdán presentó ante el juez del Tribunal Supremo un informe pericial en el que asegura que las grabaciones intervenidas en casa de Koldo habrían sido procesadas, reconstruidas o incluso manipuladas. Pero el documento, de 57 páginas, está firmado por un abogado y un detective, ninguno de ellos ingeniero informático, requisito fundamental para analizar archivos digitales con rigor. El principal autor del informe, Francisco Javier Martín, abogado especializado en Derecho Penal y Ciberseguridad, cuenta con varios másteres, pero ninguno con título oficial en Ingeniería Informática. Por lo tanto, el informe carece de valor técnico. Uno de los expertos que cuestiona la pericial es Javier Rubio, decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Madrid. Él lo resume con contundencia. Dice que es muy grave que un abogado y un detective sin titulación oficial en informática hagan conclusiones así. Rubio además recuerda que la ley es clara, los peritos deben tener título oficial y a pesar de que la UCO ya certificó el origen de los audios, la pericial presentada por la defensa de Santos Cerdán insiste en que las fechas no coinciden con las versiones del sistema operativo. Hablan de rastros de iOS en grabaciones supuestamente realizadas en abril de 2019. Algo técnicamente imposible, dicen, porque esas versiones aún no existían. Para los especialistas, esas discrepancias se deben a las actualizaciones del sistema operativo de los teléfonos móviles con los que el antiguo asesor de Ábalos registró las conversaciones. Por lo tanto, la coartada de Santos Cerdán, que acaba de salir de prisión, se ha desvanecido por completo. Batalla, tú tienes la palabra, porque nosotros no hemos entendido gran cosa. Vamos a ver, yo lo que entiendo es que, vamos a ver, primero que, como se suele decir vulgarmente, siempre hay un tonto para echarle la culpa. En este caso, el tonto puede ser o la inteligencia artificial o una manipulación, y todo eso requiere de un técnico para que estudie, por ejemplo, metadatos, estudie si realmente se han producido recortes, si se ha producido todo lo que dicen en su informe pericial, pero un detective o un abogado me parece que escasa formación tienen, y de hecho no solamente escasa formación, es que también tienes que tener un software adecuado, tener capacitación para manejar ese software, porque a lo mejor lo maneja una persona que no tiene experiencia y piensa que un dato que le está dando es por una razón y no. Por ejemplo, eso que dicen de las versiones del iOS, sí, porque puede ser que, oye, señores, que a lo mejor es que se ha actualizado el dispositivo. O sea, no es porque aquí se haya manipulado. O sea, aquí hay que hacer siempre estudios en profundidad, demostrando con pruebas, porque realmente en informática gran cantidad de cosas dejan rastro. Y te puedes fijar, por ejemplo, en metadatos, en fechas de actualización y cosas que son más complicadas de manipular. O sea, yo creo que este informe, como dice también el técnico que también se ha mencionado en la noticia, es que no carece también de valor. O sea. Bueno, entendido. Pues no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a mis invitados su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones y a ustedes su paciencia y su interés. Eso sí, para ustedes hay premios, siempre. A la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos.
El día en 30 minutos. La gravedad de los delitos que les imputan la Fiscalía Anticorrupción a Ábalos y a Koldo y la proximidad del día en el que van a ser enviados a juicios, lo que ha hecho que el magistrado instructor de la causa, Leopoldo Puente, haya ordenado el ingreso en prisión del exministro y exdirigente socialista José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García. Prisión comunicada, pero no eludible con fianza. No ha sido una sorpresa para ninguno de los dos que han acudido a la Vistilla con mudas de recambio en macutos más o menos discretos. La cuestión es, ¿qué piensan ellos contar a partir de ahora? Ábalos invitaba al mundo a investigar la operación de Air Europa para, dice, así implicar a Begoña Gómez. Y desde el Gobierno, pues pocas reacciones hasta ahora. Intentan quitarle importancia a la entrada de Koldo y de Ábalos a prisión, asegurando que es algo procedimental y que ellos, cuando les tocó, actuaron. Desde el Partido Popular, Feijóo abre fuego directamente contra Pedro Sánchez y asegura que él es la manzana que ha podrido al resto, que ha sembrado la corrupción, el denominador común de todas las personas que han ido entrando a prisión acusadas de corrupción. Por este motivo, Feijóo convoca una manifestación, llama a todos los españoles a plantar cara a esa corrupción que dice que está instalada en el Gobierno. Será el próximo domingo a las 12 en Madrid. Es, por cierto, la segunda protesta contra la corrupción que el Partido Popular ha convocado en los últimos 6 meses. A todos los ciudadanos que quieren hablar y a los que Sánchez no les da voz, les pido que nos concentremos de forma abierta y cívica, no para beneficio de ningún partido, sino en defensa de España. El Gobierno está llamando a los españoles a protestar contra los jueces. Yo les convoco a hacerlo contra los corruptos y contra todos aquellos que los sostienen. Este domingo espero a los ciudadanos en una concentración cívica y abierta a todos, a las 12 de la mañana, en el Templo de Devot de Madrid. Bueno, tan pronto como Ábalos y Koldo han entrado en prisión esta tarde, el Congreso ya ha iniciado los trámites para suspender al exministro como diputado, tal y como ordena el reglamento. Ábalos perderá su sueldo y su derecho a voto, y esto constituye para él una indefensión total. Así se lo ha declarado esta tarde al diario El Mundo. Su salario llegó a ser de 7.000 euros mensuales, siendo presidente de la Comisión de Interior, y tras pasarse al grupo mixto se redujo a 5.160 euros. En el aire queda además la indemnización que reciben los diputados por sus años en el escaño. En el caso de Ábalos, presente en el hemiciclo durante las últimas 7 legislaturas, esta podría superar, ojo, los 100.000 euros. Su entrada en prisión complica que cobre esa prestación que Cerdán, por el contrario, sí que percibió. Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, ha refutado las imputaciones de Ábalos mediante un tuit de ayer sobre el uso que hizo la vicepresidenta de su vivienda oficial como ministra en y durante la pandemia. Y ella insta a Ábalos a justificarse ante la justicia. Yolanda Díaz niega esas acusaciones sobre que la vivienda oficial de ministra la estaba utilizando quien no debía, y reta a Ábalos a que explique sus acciones durante la pandemia. Bueno, una tensa relación la de Yolanda Díaz y los tuits de Ábalos. Ella ha insistido hoy en que durante la pandemia vivía en esa vivienda oficial con su exmarido y con su hija, y que no hay nada más que explicar. Que en pandemia yo vivía con el entonces mi esposo y con mi hija. Y es público y notorio que en pandemia 5 mujeres nos dejamos la piel en el Ministerio de Trabajo para salvar a empresas y a trabajadores. Esto es lo que hemos hecho en pandemia. Lo que creo es que el señor Ábalos tiene la oportunidad de explicar ante la justicia lo que estaba haciendo él en pandemia. Y como saben todos ustedes, como es público y notorio, vivo con mi hija sola en estos momentos.
Y Koldo García no ha desaprovechado sus últimos momentos antes de entrar en prisión para soltar nuevas perlas y comprometer al Partido Socialista. En una entrevista con OK Diario, minutos antes de declarar ante el Tribunal Supremo, ha asegurado que en el año 2017 el suegro de Pedro Sánchez financió la campaña de las primarias. Dice que escuchó al hoy presidente del Gobierno y a su círculo más cercano confirmar esta información. También ha asegurado el exasesor que un grupo de inmigrantes de diferentes orígenes hicieron pitufeo durante esas primarias. ¿Esto qué es? Fraccionaron los diferentes pagos para disimular el origen de los fondos. Bueno, pero Sabiniano, usted me ha dicho que aportó 100.000 euros. Lo que dijeron es lo que hicieron. Yo no sé si hizo esa entrega o no la hizo. Fue lo que yo oí. Se lo escuchó a Pedro Sánchez. Estaban Pedro Sánchez, me acuerdo que estaba Paco, Salazar. Bueno, pues en ese círculo que estaba cerca de él. Entonces, bueno. Pedro Sánchez y Paco Salazar dijeron que Sabiniano Gómez aportó 100.000 euros. Sí, que iba a aportar 100.000 euros. Pero luego le dijeron que los habían aportado, ¿no? Luego lo que sí que oyeron y demás, no, eso ya está hecho, ya está gestionado. El comisionista Víctor de Aldama ha entregado hoy en la Audiencia Nacional el material de esos dos móviles que tenía la UCO y que le fueron entregados hace unos días. En esos móviles lo que hay es información sobre conversaciones y encuentros con Ángel Víctor Torres, con el presidente de Canarias en aquellos momentos y actual ministro del Gobierno. Este hombre, Ángel Víctor Torres, compró decenas de millones de euros en mascarillas a la trama corrupta. Según Aldama, Torres quería ser ministro y utilizó para conseguirlo la condición de haber colaborado con la trama corrupta. Torres dice que Aldama no ha aportado ninguna prueba de esas cosas que dice. Sin embargo, Aldama ha dicho que el ministro Torres debería estar preocupado. El comisionista Víctor de Aldama declara de nuevo como imputado en la Audiencia Nacional por la trama de las mascarillas. En esta ocasión asegura ante el magistrado que sí se reunió con el entonces presidente canario y ahora ministro Ángel Víctor Torres para negociar la compra de mascarillas para las Islas Canarias en plena pandemia. Por eso ha aportado todo tipo de detalles sobre el encuentro y alguna prueba. Se ha aportado alguna prueba. Y avisa, Ángel Víctor Torres debería estar preocupado. ¿Tiene que tener miedo? Debería estar preocupado. Asegura que es prudente y que continúa colaborando con la justicia. La prudencia la tengo yo como he tenido hasta ahora. Sigo colaborando con la justicia desde el minuto 1. Por eso he estado hoy, por eso he contestado a todo el mundo, cosa que otros no contestan y se acogen a su derecho de no declarar. Yo declaro. El comisionista sigue teniendo miedo. ¿Tiene miedo? El de siempre. Con este gobierno no se puede uno esperar, cualquier cosa. El ministro Torres responde a Aldama. Dice no estar preocupado en absoluto. Es una vaca que no da más leche y decirle al señor Aldama que preocupado en absoluto. Yo en absoluto. A pesar de que no solo Aldama, sino la propia UCO hace referencia en su informe a una cena el día 15 de julio de 2020 en el restaurante High Alay, a la que supuestamente asistieron, además de Torres y el comisionista, José Luis Ábalos y Koldo García. El comisionista además ha revelado al juez Ismael Moreno que Torres exigió ser ministro por sus favores a la trama de las mascarillas. Era un tema que le obsesionaba. Unas acusaciones que hacen reír al ministro. Ahora habla de, tengo que reír, de un encuentro en el año 20 en el que yo lo que quería era ser ministro. Es que cabe mayor situación inverosímil. Año 20. Aldama garantiza que pronto habrá nuevas noticias al respecto. Pronto tendremos nuevas noticias, ¿no? Más pruebas. Sí. José Luis Ábalos, el verdadero mano derecha de Sánchez desde aquellos tiempos lejanos del Peugeot y todavía diputado en el Congreso, dormirá hoy en prisión por decisión del Supremo, que le ha añadido un plus a la medida de privación de libertad. La prisión provisional no admite fianza, con lo cual eso mismo le ha servido también al magistrado para mandar al mismo sitio, a Soto del Real, a Koldo García. La razón es riesgo de fuga, atendiendo a la gravedad de los indicios delictivos que ha conseguido reunir la Fiscalía Anticorrupción. Y en segundo lugar, que el juicio está muy cercano y por lo tanto no quiere que se escapen. Bueno, el caso es que todo esto del exsecretario de Organización del PSOE es el primer caso en democracia de que un diputado en ejercicio es ingresado en prisión y eso significa
que va a perder en breve su sueldo y que además no podrá votar, que como siempre cuando votaba favorecía al gobierno de Sánchez. En la Vistilla hoy Ábalos y Koldo han hecho hincapié en que ellos no tienen patrimonio, mire usted, tenemos arraigo familiar, tenemos incluso la confianza del tribunal porque antes era fácil que nos pudiéramos haber fugado y no lo hemos hecho. Así es que ¿por qué no nos dejan en libertad? Sin embargo, la petición de la Fiscalía Anticorrupción y la de las partes acusadoras se han impuesto inexorablemente, tal y como incluso ellos esperaban, porque tanto Koldo como Ábalos han ido con un macuto, con ropita, muda, bufanda, como decía Koldo. Han ido a la sesión de la Vistilla en el Supremo. Mientras tanto, en la Audiencia Nacional, el comisionista Aldama volvía a retar a Ángel Víctor Torres. Dice que estaba obsesionado con eso de ser ministro y que puso sobre la mesa para conseguirlo los favores que había prestado a la trama. Esto ya es el colmo. El comisionista dice que ha aportado pruebas a la causa y asegura que después de su declaración el ministro canario tendría que estar bastante preocupado. También ha salpicado con su declaración a dos que estaban en la sombra, a Marlaska y a Salvador Illa, que fue, porque algunos ni siquiera se acuerdan, fue muy poco relevante, ministro de Sanidad. Y jueves negro también para el Gobierno en el Congreso, donde Junts ha cumplido su amenaza y no ha permitido al Ejecutivo pasar el primer examen de los presupuestos, el de la aprobación de la senda de estabilidad. Los de Puigdemont se han sumado a PP, UPN y Vox y han votado en contra de esa senda que María Jesús Montero asegura que volverá a presentar. Esta noticia se produce apenas unos días después de que Bruselas señalase a España como el único país junto a Bruselas que no ha presentado su plan presupuestario. Sí, además de los tribunales, el Gobierno ha recibido un durísimo golpe en el Congreso. Junts ha tumbado la senda del déficit, que es el paso previo a la elaboración de los presupuestos generales del Estado de 2026. Presupuestos que, por cierto, Sánchez se comprometió a presentar y hoy ni siquiera ha acudido a la votación. Junts, Partido Popular, Vox y UPN han juntado sus votos en contra del Gobierno. Podemos y parte de Compromís se han abstenido. María Jesús Montero, antes de la votación, ha cargado contra el Partido Popular. El mundo al revés, señorías. Ustedes que gobiernan en la mayoría del territorio votando en contra de medidas que benefician a esos territorios en detrimento del Gobierno de España. Los populares, por su parte, hablan del bloqueo del Gobierno. Hoy hemos asistido otra vez a un bloqueo del presupuesto. Estamos trabajando con el presupuesto del año 2022. El Gobierno ha acreditado que no tiene mayoría en la Cámara, que está bloqueado, que no hay cuentas, que no hay leyes. El Ejecutivo deberá someter esta votación de nuevo en las próximas 2 semanas y todo apunta a que el Gobierno asumirá una nueva derrota parlamentaria. La Comisión de Justicia del Congreso ha decidido citar para el próximo jueves 4 de diciembre a la candidata del Gobierno para constituirse fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que tendrá que someterse a las preguntas de los grupos parlamentarios encargados de evaluar su idoneidad para el cargo. Un examen que, en todo caso, no es vinculante, o sea que es un trámite, pero que en definitiva esta señora ya se puede considerar la próxima fiscal general del Estado. Bueno, y hablemos también de Santos Cerdán, porque él pretendía anular las cuestiones incriminatorias de las grabaciones que Koldo hizo sobre su persona. Alegó, mediante un informe de un supuesto experto tecnológico, que habían sido manipuladas. El tribunal no le da la razón. El tribunal dice que las pruebas no fueron manipuladas y que además los expertos que le han firmado ese informe no están, por lo visto, capacitados, porque uno es un abogado especializado en ciberdelincuencia y el otro un detective privado. Hace tan solo unos días, la defensa de Santos Cerdán presentó ante el juez del Tribunal Supremo un informe pericial en el que asegura que las grabaciones intervenidas en casa de Koldo habrían sido procesadas, reconstruidas o incluso manipuladas. Pero el documento, de 57 páginas, está firmado por un abogado y un detective.
ninguno de ellos ingeniero informático, requisito fundamental para analizar archivos digitales con rigor. El principal autor del informe, Francisco Javier Martín, abogado especializado en Derecho Penal y Ciberseguridad, cuenta con varios másteres, pero ninguno con título oficial en Ingeniería Informática. Por lo tanto, el informe carece de valor técnico. Uno de los expertos que cuestiona la pericial es Javier Rubio, decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Madrid. Él lo resume con contundencia. Dice que es muy grave que un abogado y un detective sin titulación oficial en informática hagan conclusiones así. Rubio, además, recuerda que la ley es clara. Los peritos deben tener título oficial. Y a pesar de que la UCO ya certificó el origen de los audios, la pericial presentada por la defensa de Santos Cerdán insiste en que las fechas no coinciden con las versiones del sistema operativo. Hablan de rastros de iOS en grabaciones supuestamente realizadas en abril de 2019. Algo técnicamente imposible, dicen, porque esas versiones aún no existían. Para los especialistas, esas discrepancias se deben a las actualizaciones del sistema operativo de los teléfonos móviles con los que el antiguo asesor de Ábalos registró las conversaciones. Por lo tanto, la coartada de Santos Cerdán, que acaba de salir de prisión, se ha desvanecido por completo. Y hasta ahora, Juanfran Pérez Llorca ya es el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Ha sido elegido este jueves con los apoyos de Vox, que le han agradecido que haya hecho suyas parte de sus exigencias. En su discurso de investidura, Pérez Llorca ha pedido perdón a las víctimas de la Dana y ha asumido parte de los postulados de Vox en lo que tiene que ver con inmigración, presas y rechazo al Pacto Verde. Nos fuimos de los gobiernos en julio de 2024 por aceptar el reparto de menas impuesto por Sánchez y Feijóo. Su predecesor ya reconoció en abril de este año que Vox tenía razón y que no podemos admitir ni un mena más, ni un ilegal más en esta tierra. Y nos alegra mucho escuchar que va a cumplir su compromiso y celebramos que vuelva a condenar el Pacto Verde como política sectaria. Vox tiene exigencias. Sí, y celebro que las haya comprometido en este debate de investidura. Y en la página internacional, ayer les contábamos aquí que habían sido tiroteados 2 guardias nacionales en Washington, concretamente a la puerta de la estación de Farragut West, uno de los sitios más transitados del centro de Washington. Hoy el presidente Donald Trump confirma que el sospechoso del tiroteo, sospechoso más que confirmado porque hubo testigos que lo vieron, es un afgano de 29 años llegado a Estados Unidos en 2021 y que formaba parte de un programa de refugiados. No lo ha dicho Trump, pero resulta que el sospechoso había trabajado con unidades militares respaldadas por la CIA en Afganistán durante la guerra de Estados Unidos en ese país. Ahora este hombre está en estado crítico porque también le dispararon cuando fue detenido. Respecto a los 2 soldados de 20 y 24 años, permanecen también en estado crítico después de haber sido operados a vida o muerte. Y además Francia implantará un servicio militar voluntario para reforzar el ejército francés a partir de este verano. Emmanuel Macron ha adelantado que irá destinado a jóvenes de entre 18 y 19 años que percibirán un salario de entre 900 y 1.000 euros al mes y solo servirán en territorio nacional. La cifra de voluntarios se irá aumentando en 2030 y 2036 y no se descarta convertir el servicio en obligatorio si las circunstancias así lo requieren. De esta manera, Francia se suma a la decena de países europeos que cuentan ya con servicio militar para jóvenes. Macron ha señalado hoy a estos estados como una referencia de reforma en la defensa y ha asegurado que Francia no puede permanecer inmóvil. Ayer también aquí hablábamos del incendio en Hong Kong, un pavoroso incendio que acabó con 6 torres donde vivían muchísima gente. Al menos 75 personas han muerto en ese incendio, 68 están hospitalizadas, 16 en estado crítico y cerca de 280 personas más están hoy localizables o atrapadas entre lo que se vino abajo, que son prácticamente las cenizas de esas torres. Fue un incendio de gran magnitud en una urbanización del distrito de Tai Po, al norte de Hong Kong. El incendio comenzó en el andamiaje exterior de varios pisos
y se propagó por el material utilizado en esos andamios, bambú. También se ha detenido a 3 personas porque las autoridades las consideran sospechosas de las causas del incendio. Bueno, Marina, entonces, cuéntame, ¿el Papa viene a España? El Papa viene a España, pero primero está en Turquía, que ha sido el país elegido por el nuevo pontífice para hacer su primer viaje al exterior. Se trata de un destino heredado del Papa Francisco, que conmemora el aniversario de un concilio ecuménico y que busca lanzar precisamente un mensaje de unidad entre religiones. El Papa estará 6 días entre Turquía y Líbano, donde quiere buscar aliados para intentar frenar ese proceso de guerra que se vive entre guerra y Ucrania. Ya saben que Turquía ha sido uno de los países que ha intermediado en ese conflicto. También hemos sabido, lo han dicho los periodistas que han acompañado al Papa, que esa visita a España ha sido ya casi medio confirmada por el nuevo pontífice. Estaremos muy atentos. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que se queden con la señal del Toro TV. Bueno, y mañana tenemos a Pedro Sánchez en Malta, estará allí en un acto de la Internacional Socialista y estaremos muy atentos. Como el halcón maltés. Así es, como el halcón maltés, y estaremos muy atentos por si se pronuncia sobre esa entrada en prisión del que fuera su número 2. Aquí se lo contaremos. Hasta mañana.